Bienvenidos a Educación en Altavoz en esta segunda temporada. Lo primero que hay que decir es darles las gracias a ustedes por tomarse su tiempo de escuchar uno, varios o todos los capítulos de esa primera temporada. Muchísimas gracias por los comentarios, por las observaciones en cuanto a lo que les gustó, lo que parece que todavía debemos mejorar. Estamos en construcción. Muchísimas gracias. Y bueno, para esta segunda temporada iniciamos, como ya lo pueden ver, con formato de video y damos continuidad a esos temas que desde la educación tienen gran relevancia para todos como sociedad desde el distinto rol y las responsabilidades que tenemos en común. En este nuevo episodio de esta segunda temporada lo iniciamos con un tema que tal vez todos hemos escuchado, pero que desafortunadamente en ocasiones como sociedad hacemos oídos sordos, y es la pregunta de cómo está la educación rural en la nación. Al escuchar esta pregunta, la respuesta más fácil puede decir mal, pero esta pregunta, más allá de responder de manera abierta o cerrada si está bien o está mal, es preguntarnos si está bien, por qué lo está, y si no lo está, pues también conocer esas razones. En ese sentido, la educación rural es, digamos, un tema de interés, o debería ser un tema de interés para todos, porque en América Latina y el Caribe, la superficie que hace parte de lo que es la zona rural es muy significativa en todos los países. Esto significa que muchos de nosotros somos de origen de familias campesinas. De ahí la primera importancia de ¿por qué me debería interesar a mí la educación rural? La segunda razón por la cual a todos nos debería interesar la educación rural es porque todos queremos una sociedad más justa, más equitativa, porque solo así, de lo particular y lo general, podríamos tener mejores condiciones de vida. Esa equidad y esa justicia no va a llegar a las ciudades o al sector urbano si en el sector rural, en el campo, no se goza de esas mismas condiciones. En ese sentido y bajo esas dos premisas de importancia, es importante empezar a cuestionarnos, a analizar e incluso a ser más empáticos con lo que sucede en este sentido educativo. Todas estas consideraciones nos llevan a preguntarnos si realmente existe una voluntad y un compromiso de parte de los gobiernos de las diferentes naciones por mejorar las condiciones de educación y de manera general todas las condiciones de índole social de la población rural. Educación en la población rural es precisamente el tema con el que abrimos nuestra segunda temporada de nuestro podcast Educación en Altavoz. Bienvenidos. Con esta intro, muchos de ustedes estarán haciendo tal vez una remembranza a cuáles son los vínculos que tienen ustedes con el campo, con la agricultura, con la población rural. Resulta que ustedes pueden tener vínculos directos o indirectos. Sin embargo, esos niños, niñas y jóvenes que nacen en este sector, se dice que están prácticamente condenados toda su vida a un círculo vicioso en el cual sus condiciones de vida no mejoran. Por ende, sus proyectos de vida no van más allá a adquirir las competencias básicas de lectoescritura y las competencias básicas en cuanto a operaciones matemáticas se refiere, es decir, aritméticas, sumar, restar, multiplicar y dividir. Eso es muy triste, ¿verdad? Y es que no es una sorpresa o no es un descubrimiento que en la mayoría de zonas rurales de las naciones de América Latina y el Caribe, para que un niño pueda llegar a una escuela, a una sede rural, a una institución educativa en el campo, antes de eso debe caminar durante largas horas. Y esos trayectos generalmente son trayectos en los cuales se encuentran peligros, como ríos, carreteras en mal estado, deslizamientos, derrumbes. Es decir, la vulnerabilidad no solamente es en el campo de garantizar la educación como derecho fundamental, sino también el derecho a la vida
porque desde el instante en que el niño, el joven, sale de su casa en un desplazamiento hacia su escuela, su vida corre peligro. Y pues sin olvidar que también está el tema de la vulneración del derecho al trabajo de esos educadores que están en esas sedes rurales. En ese sentido, vamos a suponer que luego de largas y arduas horas de camino, esos niños y esos jóvenes logran llegar a esa escuela. Y otro desazón es en qué condiciones está la escuela a la que llegan. Por lo general, no es una escuela que cuente con una infraestructura óptima, ni siquiera con los recursos. No hay, en muchos casos, una biblioteca. Los libros con que se cuenta son material totalmente desactualizado y en malas condiciones. No hay unidades sanitarias. No hay energía eléctrica. Incluso ni siquiera hay agua potable. ¿Por qué nombro yo todos estos factores de infraestructura? Porque son ellos los que afectan o promueven de manera directa que tanto el derecho a la educación como el derecho al trabajo se brinden con calidad como lo merecen este tipo de población. Con todas estas situaciones de deudas que tenemos con la educación rural, para la UNESCO, y valga aquí la cuña que estoy haciendo, recuerden que en nuestra temporada número 1 hay un podcast que se refiere a qué es la UNESCO, sus objetivos, para qué fue creada y cuál es su línea de trabajo. Entonces, para la UNESCO, debido a todas estas situaciones que se evidencia la grave situación que vive casi que históricamente la educación rural, ellos afirman que desafortunadamente, y es así por parte de los gobiernos, no hay una clara responsabilidad ni hay un compromiso serio por mejorar esa situación con nuestros niños, niñas y jóvenes que están en la ruralidad. Una población que está compuesta por campesinos, indígenas, afrodescendientes e incluso por población migrante. Entonces, este dato lo doy también para tener en cuenta lo heterogéneo que se puede llegar a encontrar un contexto rural. La UNESCO estima que el 70% de la población rural en los países de Latinoamérica y el Caribe vive incluso con menos de $1 al día. Es decir, de 10 familias, 7 de ellas están por debajo de los niveles tolerables de la pobreza. Esto en condición de ¿qué? De que efectivamente los gobiernos, si bien es cierto, tienen un conocimiento de lo que sucede en el campo, en sus países, no le prestan atención, tienen un desconocimiento, lo ignoran constantemente, pero también hay un tema delicado y es que el sector rural en muchos países no tiene voz de representación en los estamentos donde se realizan precisamente las leyes. Y eso contribuye a agudizar esas crisis en el campo. Entonces, en el sentido ya estricto de la educación en el sector rural, ¿qué sucede? Los niños deben caminar, los niños y los jóvenes deben transitar largos y difíciles trayectos para llegar a su escuela. A una escuela maltrecha, con una infraestructura deficiente, en unas condiciones de aprendizaje demasiado deficientes. ¿Y qué sucede? Llegan y encuentran un docente, en efecto, pero ahí está otro talón de Aquiles. Y es que en muchos casos este docente no tiene la formación ni la cualificación necesaria para abordar el aprendizaje de los niños en el campo. ¿En qué sentido doy esta afirmación? En que en muchos sectores rurales se maneja la estrategia de escuela nueva. La escuela nueva o la escuela multigrado es aquella donde un docente es el educador de grado primero, incluso desde transición hasta grado quinto. Es decir, conoce todas las temáticas, pero además de conocerlas debe manejar diferentes estrategias de enseñanza para garantizar ameno y que ese aprendizaje sea de calidad para los niños y para los jóvenes. Ahí ya entramos a mirar cómo desde el talento humano también se vulnera la calidad de la educación como derecho fundamental. Es decir, imaginémonos a ese niño que camina 2-3 horas, porque ese es el tiempo que se estima debe caminar un estudiante,
llega a unas condiciones de infraestructura muy, muy deficientes, y en el talento humano tampoco hay calidad. Es decir, los estándares básicos de aprendizaje tampoco se están cumpliendo. Es así que este niño puede llegar incluso a terminar lo que se conoce como la básica primaria, que va hasta grado quinto. Sin embargo, y así lo demuestran las pruebas estandarizadas de tipo nacional y tipo internacional, es que un niño que finaliza grado quinto en el sector urbano y presenta o aplica la misma prueba a un niño de grado quinto del sector rural, las diferencias son abismales. En todo sentido, no solamente en temas de conocimientos, en temas de habilidades, de competencias, de aptitudes y de actitudes. De ese 70% de familias que en el sector rural ni siquiera tienen $1 diario para vivir, un núcleo familiar de pareja con hijos, hay que decir que la ONU, en una proyección, en su intento de contribuir a mirar en 20 años si esta situación cambiaba, desafortunadamente hay que decir que no. En ese ejercicio de proyección, la ONU, a través de la UNESCO, nos da la muy mala noticia y la muy preocupante noticia, por supuesto, de que este 70% de pobreza, por lo menos en el sector rural, va a permanecer inalterable. Es decir, se requiere, por supuesto, de decisiones de índole política, global, regional, local, pero también se requiere, y es uno de los objetivos de este podcast, generar un tema de empatía, sensibilidad y conciencia de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos y nos compete frente a la educación total. Es decir, no porque yo no tenga un origen campesino o no esté directamente relacionado con el campo, no me debería interesar a mí qué sucede con esa población, qué sucede con esos niños, niñas y jóvenes que nacen en el contexto rural y que por las situaciones que ya hemos nombrado, desafortunadamente, están condenados a no tener un proyecto de vida de calidad, a un proyecto de vida satisfactorio que los conlleve a mejorar e incluso a trascender a la siguiente generación. ¿Y por qué es tan importante? Lo decíamos al principio sobre el tema de lograr la equidad y la justicia en cuanto a lo que somos como sociedad. Resulta que en todos los gobiernos, ustedes recordarán cuando se hacen las promesas y se dice que el sector rural y campesino es un componente súper importante y fundamental para el desarrollo de toda nación. Pero si solamente se mira como actividad económica, pues ahí ya tenemos una falla. Hay que mirar el tema de cómo se le está dando la educación a esa población estudiantil, porque de ahí depende, de esa población estudiantil, la clave para que cuando ellos terminen su ciclo escolar no quieran migrar a las ciudades y a las ciudades capitales, donde desafortunadamente llegan con un falso imaginario de encontrar oportunidades, mejores condiciones de vida, un mejor proyecto de vida, y lo que encuentran es desafortunadamente mayor desigualdad, rechazo, exclusión. ¿Y qué pasan a ser esos jóvenes que, digamos, en el mejor de los casos terminaron la básica secundaria o terminaron la media, entendida la media como el grado 11? Desafortunadamente no tienen condiciones para continuar una educación superior, pero sí tienen la necesidad de contribuir económicamente en ingresos a sus familias. Entonces ellos pasan a ser mano de obra no calificada. Y eso en el mejor de los casos. ¿Por qué sucede? Como en muchas sociedades, particularmente en la colombiana, nos vemos amenazados por temas de narcotráfico, microtráfico, pandillas, ni hablar del tema de los embarazos en adolescentes, que son unas tasas que también preocupan muchísimo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es cuando decimos, wow, o sea, no se frustra, no se afecta el proyecto de vida de una familia que está en el campo y que no tiene condiciones y que por eso su hijo terminó un ciclo escolar de muy mala calidad, migró a la ciudad y pasó a ser mano de obra no calificada en el mejor de los casos. Sucede que, como lo hemos dicho en varios capítulos de este podcast, el capital más valioso que tiene una nación es su capital humano.
Si desde las políticas y desde las promesas decimos que la idea es que esa población no niegue y no tenga que desarraigarse de su contexto, ¿por qué entonces nos mostramos tan indiferentes hacia ellos? Y en ese sentido les hago una invitación, y es a imaginar que las condiciones de educación fueran diferentes, que esos niños y esos jóvenes, cuando terminan su ciclo escolar, tuvieran la oportunidad de continuar su formación, ya sea técnica o profesional, en algo referente al campo, en ciencias relacionadas con la actividad económica que desarrolla su familia, y que pudiera continuar capacitándose, y que al finalizar esa carrera técnica o esa formación profesional regresara a su territorio, y esos conocimientos, esas habilidades y esas competencias que él adquirió las pudiera poner en marcha en su contexto. Sin lugar a duda, ahí estaríamos contribuyendo, primero, a mejorar las condiciones de vida de todo un núcleo familiar, no solamente de una persona. Contribuiríamos al desarrollo social de una nación, ¿cierto? No solamente desde lo económico, porque pues todo lo que nos mueve en la vida no es dinero. Estaríamos contribuyendo a fortalecer su contexto cultural, su contexto social e incluso su contexto de medio ambiente. ¿Por qué? Porque él volvería a su territorio y volvería no obligado, volvería a partir de la conciencia de querer devolver, retribuir o regresarle a ese contexto todo lo que durante la niñez y la juventud le dio. Así, por supuesto que lograríamos la equidad, la justicia y por ende un mejor país, ¿no les parece? Con todo este relato que hemos hablado sobre por qué es importante poner nuestra atención en la educación rural, por qué nos compete, por qué deberíamos sentir un poco más de empatía y de compromiso con esa población estudiantil que está allá, alejada y en muchos casos olvidada, es que se llega a decir que es urgente y muy necesario pensar en de qué manera, si no se puede revertir de inmediato, por lo menos sí mitigar esos impactos. Y es que sucede que progresivamente se ha visto que la tasa de matrícula de los estudiantes en el campo, es decir, en el contexto rural, cada año es menor. Y eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque nuestros niños, niñas y jóvenes rurales, campesinos, indígenas, afrodescendientes, inmigrantes, están quedando absolutamente olvidados, invisibilizados y aún más analfabetas. Es decir, las oportunidades no están llegando al campo. En ese sentido, como uno de los desafíos para incrementar esa tasa de matrícula, porque los niños en el campo existen. El tema es que los padres incluso son ellos los que muchas veces dicen, ¿para qué lo mando a la escuela? ¿Para qué lo mando a estudiar? Si eso no va a cambiar el futuro, no va a mejorar sus condiciones de vida. Es ahí cuando aparece el gran reto desafiante de todos como sociedad, pensar en esas estrategias que nos lleven precisamente a que esos niños vean en la educación finalmente lo que es el arma poderosa con la que se puede cambiar el mundo. En ese sentido, ahorita hablábamos sobre el modelo de escuela nueva. En más del 60% de las aulas rurales se implementa este modelo de enseñanza. Puede que no sea el más exitoso, puede que no sea el mejor, pero es el que históricamente ha funcionado para que los niños que están en el campo puedan realizar sus estudios de preescolar, primaria y en muchos casos, si las condiciones se dan, se puedan incorporar a las sedes urbanas de los municipios o de los corregimientos para que puedan terminar su bachillerato. El tema con el modelo escuela nueva es que desde su concepción es maravilloso, desde su diseño es excelente. Sin embargo, como las demandas de la sociedad son tan cambiantes y se generan altas expectativas, pues el modelo escuela nueva incluso se está quedando atrás. Se está quedando atrás en el talento humano, ya lo decíamos, en la cualificación de nuestros profes, de nuestros maestros. Se está quedando atrás también
con esos recursos pedagógicos que se están utilizando. Recordemos las deficiencias que hay en una institución o en una sede rural que ni siquiera hay energía eléctrica, pues ya se imaginarán ustedes que tampoco hay un laboratorio. El énfasis que se hace en este podcast en la metodología de Escuela Nueva radica en precisamente eso, que es la metodología que históricamente ha funcionado para mitigar las brechas de desigualdad que existen entre lo rural y lo urbano. Sin embargo, ahí viene otro problema, identificado por supuesto también por la UNESCO, y es que a esta población estudiantil, a la que está en el campo, a la que tiene las necesidades que ya hemos nombrado, difícilmente se le tiene en cuenta en las estadísticas incluso de la propia nación. Es decir, cada país sabe que tiene niños que está educando en el campo, sabe de sus necesidades, sabe de sus limitaciones, también sabe de las fortalezas que en términos educativos se han logrado y esas pequeñas batallas que se han logrado sacar al otro lado. Pero en términos estadísticos también son invisibles. Y cualquiera dirá, no, pues mejor que no se tengan en cuenta en estadística, porque si nuestro país en la escala mundial es malo en educación, si se tiene en cuenta el sector rural, no, pues quedamos peor. No, no es así y no es correcto pensar así. ¿Por qué? Porque ellos existen, ellos cuentan, ellos valen. Y el tema de si no se tienen las estadísticas es que no sabemos cómo están. O sea, sabemos que están mal, pero ¿en qué están mal? En comprensión lectora, en pensamiento matemático, en habilidades blandas, o en qué están bien para continuar haciendo de esas prácticas algo positivo. Y como no tenemos los datos, como no tenemos las certezas, pues ahí viene otro problema, y es que no se generan cambios. Los cambios en educación surgen a partir de los temas que se necesita prestarle atención, de los temas en los que se necesita generar investigación. Desafortunadamente, cuando vamos a mirar los proyectos de grado de las licenciaturas, y no solamente de pregrado, posgrados, doctorados, encuentra uno en las bases de datos estados del arte completos sobre las necesidades de la enseñanza, del aprendizaje, el tema de la didáctica de la matemática, de una segunda lengua, de las habilidades del siglo XXI. Pero en temas rurales existe, por supuesto, pero el porcentaje es muchísimo menor. Es decir, tener el foco, los recursos económicos, financieros, de materiales, para generar investigación y cambios que promuevan la calidad de la educación rural tampoco existen. Y esto es una falla de todos los gobiernos. Es decir, ya como sociedad parece que estuviéramos acostumbrados a que los niños y los jóvenes del campo fuera ley de vida, que sus condiciones de vida ni siquiera a través de la educación estuvieran garantizadas para cambiar. Y eso realmente como sociedad nos debería preocupar muchísimo, porque allá también se encuentran niños con grandes potencialidades. Allá en el campo también tenemos niños con grandes habilidades y con conocimientos de contexto, esos conocimientos que no vienen en una malla curricular, que no vienen ya desde unos documentos de referencia, desde un Ministerio de Educación Nacional, pero son esos conocimientos que son parte de la vida de él. Un niño del sector rural tiene más conocimiento, más valor y más apropiación, incluso, por ejemplo, del cuidado del agua, de la riqueza de la biodiversidad, de la importancia del medio ambiente. Si no valoramos ese tipo de conocimientos e incluso llegamos a concebirlos como conocimientos de segunda categoría, pues ahí sí podemos decir que como sociedad merecemos la suerte que tenemos. Ahora, luego de tomar un poco de conciencia, o por lo menos reflexionar sobre las necesidades, pero también la riqueza que tenemos en la educación rural, es importante reconocer cada vez que nos encontremos frente a una noticia, cada vez que tengamos la oportunidad de acercarnos al campo, precisamente valorar que pese a las circunstancias, ese niño que va todos los días a la escuela incluso tiene que esforzarse casi 4 veces más que un niño
que tiene las facilidades en el sector urbano. En ese sentido, la importancia de reconocer el esfuerzo no solamente del niño, sino de esa familia. Una familia que en muchos casos, y particularmente en Colombia, varía la asistencia educativa del niño al colegio o a la escuela por la actividad económica de los padres, que eso es un factor que digamos que también se ve muy bien aprovechado por la metodología Escuela Nueva, y es que en época de cosechas los niños, por apoyar las labores del campo, ellos no asisten a clases. Entonces, ¿qué sucede? El maestro, a partir de las guías de Escuela Nueva, puede dejarle trabajo en casa al niño para que, si bien es cierto, no va a aprender con la misma calidad ni al mismo ritmo, por lo menos mitigar las situaciones de atraso académico que se pueden generar, porque el niño puede incluso faltar hasta 2 meses seguidos a las aulas, y eso es terrible. Con esta reflexión de las dificultades que tienen nuestros niños y jóvenes en el campo para acceder a la educación, y que cuando acceden no siempre encuentran un derecho con las mejores condiciones, es precisamente que cerramos este primer episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Educación en Altavoz, el cual está disponible para que lo puedan escuchar y ver en todas sus plataformas, en la plataforma favorita que ustedes quieran, por supuesto, y además para que escuchen los podcasts, si no los han escuchado, los de la primera temporada. Adicional a esto, recuerden nuestra frase: la educación no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que van a cambiar el mundo.